Lóbulos cerebrales. Les presento nuestro cerebro. Es un órgano complejo, indispensable e interesante de estudiar. Nuestro cerebro tiene un peso de 1300 y 1500 gramos. Pesa más o menos 3 libras. Está cubierto y flota en el líquido cefalorraquídeo, lo que hace que no sintamos su peso en nuestro cráneo. Contiene alrededor de 86.000 millones de neuronas que se comunican entre sí usando señales químicas y eléctricas, llevando a cabo tareas específicas. También el cerebro es conocido como centro de mando porque controla todo, desde los latidos de nuestro corazón, recuerdos, lenguaje, entre otros. Nuestra corteza cerebral se divide en dos hemisferios casi simétricos. Se encuentran unidos a un tejido blanco llamado cuerpo calloso. Está conformado por millones de axones que comunican entre sí a los hemisferios cerebrales. Se dice que el hemisferio izquierdo interviene en el lenguaje, las matemáticas, la lógica y controla la parte derecha del cuerpo. El hemisferio derecho interviene en la orientación espacial, el reconocimiento de caras, la imagen corporal, la capacidad de apreciar el arte, la música y controla la parte izquierda del cuerpo. Los hemisferios cerebrales se componen en lóbulos cerebrales que llevan a cabo funciones específicas. A continuación, explicaré cada uno de ellos junto con sus cortezas y áreas. Lóbulo frontal. Es responsable de muchos rasgos conductuales que nos caracterizan a los seres humanos, como lo es la personalidad, la toma de decisiones y el control motor. Para la toma de decisiones, el lóbulo frontal da sentido a las emociones, ambiente y recuerdos. Tiene conexiones con casi todas las partes del cerebro, filtrando la información relevante para no saturarnos de información. De igual forma, se encuentra la memoria de trabajo que retiene información por corto tiempo. Corteza prefrontal. Nos da la capacidad de tomar decisiones complejas, sobre todo sociales, ser conscientes de las consecuencias de nuestro comportamiento y cómo éste afectará el futuro. Está directamente relacionado con la personalidad y la capacidad de centrar nuestra atención en tareas específicas. Por lo anterior, está relacionado con la planeación, atención, resolución de problemas, toma de decisiones y regulación de las emociones. Es decir, hay una inhibición de conducta. Corteza premotora. Controla movimientos complejos como alcanzar y agarrar con las manos. Junto con la médula espinal y corteza motora primaria, realizan movimientos intencionales y participan en la toma de decisiones. Corteza orbitofrontal. Nos ayuda a entender las conexiones de nuestros comportamientos, sobre todo en el contexto social. Corteza motora primaria. Planifica y ejecuta movimientos voluntarios. Se comunica constantemente con nuestros ganglios basales, el cerebelo y las áreas de la corteza cerebral para que los movimientos sean intencionales, coordinados y precisos. Además, dirige el movimiento mediante el control de contracciones musculares. Área de Broca. Expresión del lenguaje. Está relacionado con la producción y coordinación del habla. En la mayoría de veces se encuentra ubicado
en el hemisferio izquierdo. Fue descubierto por un cirujano francés, Paul Broca, donde sus pacientes habían perdido la capacidad de hablar coherentemente, pero sí podían comprender el lenguaje. El daño en esta área se conoce como afasia de Broca. Lóbulo parietal. Se considera como la corteza de asociación, ya que integra información de nuestros sentidos. Somatosensorial. Sentidos como el tacto, gusto, visión, temperatura, presión y dolor. Interpreta el sentido del tacto y monitorea la posición relativa del cuerpo y sus extremidades. Propiocepción. Se comunica con el lóbulo occipital, reflejan la ubicación de los objetos en el campo visual y está relacionado en la producción del lenguaje y también del razonamiento matemático. Corteza somatosensorial. Recibe información de los receptores táctiles, sensores ubicados en todo el cuerpo en la piel. En esta zona se registran sensaciones de calor, frío, presión, dolor y la sensibilidad propioceptiva, sentido de la posición y el equilibrio. Lóbulo parietal inferior. Está relacionado con una amplia variedad de tareas que surgen por las muchas conexiones con otras regiones cerebrales, entre ellas el razonamiento matemático y la comprensión del lenguaje. Lóbulo parietal superior. Esta área concilia la información visual del lóbulo occipital con el sentido del tacto de la corteza somatosensorial. Ayuda a identificar objetos por medio del tacto. Precunio. Está involucrado en funciones como la imaginación, la autoconciencia y la reflexión sobre recuerdos. Lóbulo temporal. Hospeda los recuerdos, emociones y comprensión del lenguaje. Procesa la información auditiva, es clave para reconocer también los objetos, lugares y personas. Córtex auditivo primario. Interpreta los sonidos, permite la identificación de sonidos únicos y también identificar de dónde provienen. Área de Wernicke. Permite comprender el lenguaje, tanto escrito como hablado. Se caracterizó por Carl Wernicke, médico europeo. Observó pacientes que sufrían del problema del habla, no comprendían lo que escuchaban, pero tenían fluidez verbal, podían articular las palabras y no había ningún problema motor del habla. Lo anterior se denomina como afasia de Wernicke. Lóbulo occipital. Codifica las señales visuales. Llega la información desde la retina a través del tálamo. La retina detecta colores, bordes y movimientos en nuestro campo visual. El lóbulo occipital recibe la información de dónde, cómo y qué estamos viendo. Por ejemplo, dónde está el fuego, cómo reaccionar si estamos cerca del fuego y a reconocer el fuego. Corteza visual primaria. Esta es la primera en recibir información visual. Desde esta, la información visual se transmite a otras áreas de los lóbulos para su posterior procesamiento.
En caso de sufrir algún daño en esta área, la persona sería incapaz de ver, porque no podría procesar ningún estímulo a pesar de que sus retinas y ojos se encuentren en buen estado. Lóbulo insular. Este tiene una correlación con los lóbulos frontal, parietal y temporal y se ha asociado con la integración de información gustativa, información visceral, dolor y funciones vestibulares relacionados con el equilibrio y el control espacial. Juega un papel importante en los mecanismos de atención.